nuestra investigación es análisis de la acción de protección efectiva de los juzgados de tutela de derechos humanos en la Ciudad de México. El cual abarcaremos en los siguientes temas: marco metodológico, estado del arte, marco teórico, marco legal, denominación, procedencia e improcedencia. Dentro del marco metodológico tenemos el planteamiento del problema. En fecha 31 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó la primera Constitución local, entrando en vigor el 17 de septiembre de 2018, la cual busca que sea un instrumento jurídico que promueva y garantice el ejercicio pleno de sus prerrogativas ciudadanas, el cumplimiento de sus obligaciones, la preservación y el mejoramiento de nuestro entorno, el combate a la corrupción, la disminución de las desigualdades sociales y el arribo progresivo distributivo al bienestar social. Es por ello que en fecha 4 de mayo de 2018 se crea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la cual estipula las nuevas directrices sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México. Derivado de dicha Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se crean los juzgados de tutela de derechos humanos como órganos jurisdiccionales de control constitucional encargados de proteger y reparar las violaciones fundamentales reconocidas en la Constitución local. Estos juzgados conocerán de la acción de protección efectiva de derechos. Además, se estipula que estos juzgados, la duración del juicio sea muy corto. Con respecto al objetivo general, tenemos que es analizar la acción de protección efectiva de derechos y ante qué órgano jurisdiccional se promueve. El objetivo específico tenemos que es explicar la acción de protección efectiva, conocer la autoridad competente, función de la tutela efectiva, explicar de qué conocerán los juzgados de tutela de derechos humanos, dar a conocer el domicilio físico de estos juzgados de tutela de derechos humanos. Y por último, dar a conocer el proceso general que se lleva a cabo ante estos juzgados de tutela de derechos humanos. Karen, tu micrófono está apagado, creo. Perdón. En los alcances será analizar los juzgados de tutela de derechos humanos y la acción de protección efectiva. En la población nos enfocaremos solamente que es a nivel local, es decir, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Nuestra justificación es que en el 2018, en la entrada de vigor con la primera Constitución local y con ello la creación de estos juzgados de derechos humanos de la Ciudad de México, ya que es una figura jurídica nueva y que deberá de ser analizada a profundidad, para que las personas que se les haya violado algún derecho conozcan ante qué órgano se tramita esta. Y en pregunta de investigación tenemos qué es la acción de protección efectiva de derechos y ante quién se tramita. El estado del arte. Para López Betancourt 2017, en el libro El juicio de amparo, nos dice que él abarca la acción de amparo desde un enfoque federal, pasando así por las teorías constitucionales, los sistemas y mecanismos de control constitucional, y la doble función del Poder Judicial de la Federación en México. Por otro lado, para Castro 2002 nos dice que la acción de amparo es un derecho subjetivo público procesal cuyo origen es una relación jurídica sustantiva pública emanada de la norma suprema y regulada por la legislación procesal. Mientras que Enrique 1971 señala que la acción penal es indispensable para hacer valer el derecho que nos asiste a cada ciudadano y para poder iniciar
el cual genera, impulsa e inicia el proceso ante un órgano jurisdiccional y hacer lograr la pretensión que se desea. Este acto inicial es la acción, como algunas veces está a cargo del ciudadano, o algunas otras veces está a cargo de la ciudadanía. Como marco teórico tenemos el concepto. De acuerdo al artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece mecanismos por medio del cual los jueces tutelares conocen de manera directa de las posibles violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución local, contra los que se inconformen las personas, ya sea individual o colectivamente, al principio o durante la sustanciación de algún procedimiento, competencia de la administración pública. Dentro del marco legal tenemos a la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cabe destacar que esta acción de protección efectiva se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. No tiene como una ley específica, se encuentra todo su procedimiento dentro de esta ley orgánica y también de la Constitución Política de la Ciudad de México. En cuanto a la denominación, tenemos como acción de protección efectiva de derechos humanos, de acuerdo al artículo 36, inciso B, fracción tercera de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 27 de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y artículo 27 y 35 de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, como acción de protección efectiva de derechos en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, como acción de protección en el artículo 5, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, como acción de protección efectiva en el artículo 5, inciso B, artículo 36, inciso B, fracción tercera de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y como reclamación de tutela. Todas estas denominaciones nos abarcan a la misma acción, que es la acción de protección efectiva de derechos humanos. Ok. En cuanto a su procedencia de la acción de protección efectiva de derechos, se encuentra regulado en su artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el cual nos dice que será procedente contra fracción A, en contra de las posibles violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, al inicio o durante la sustanciación de algún procedimiento de competencia de la administración pública local, y B, en contra de la omisión de alguna autoridad u órgano autónomo de la Ciudad de México que constituya una probable violación a los derechos contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México. De acuerdo a la improcedencia de la acción de protección efectiva que nos regula el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos dice que no va a proceder la acción contra las resoluciones judiciales emitidas por otro órgano jurisdiccional, también tratándose de hechos consumados, salvo cuando esta opción o omisión continúe y en temas expresamente excluidos de la Constitución. Si bien hacemos una revisión de la Constitución, no encontramos un precepto que nos diga este tema a veces está excluido de la acción de protección efectiva, por lo que da la pauta a los jueces de tutela para que hagan esta investigación y determinen cuáles serían.
Con respecto a los requisitos de la demanda, de acuerdo al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, debe de tener como mínimo el nombre de la persona que lo formula, el domicilio procesal que se encuentre dentro de la Ciudad de México, la relación sucinta de hechos descriptivos de preceptos de violación a derechos humanos, señalamiento de las autoridades que intervinieron, las pruebas y firma. Karen, tu micrófono Karen, está está apagado tu micrófono. Ya, la autoridad competente es el juzgado primero y segundo de tutela de derechos humanos. En cuanto al procedimiento, como bien se dijo, ya es mediante una solicitud, ya sea de manera oral o escrita. Si ésta se hace de manera oral, es mediante una comparecencia en oficialía de partes. Una vez que el órgano jurisdiccional determina que cumple con los requisitos mínimos, se da la acción. Posteriormente, se da la admisión. Posterior a esto, se solicita a la autoridad responsable para que rinda su informe en los 2 días siguientes posteriores a que se le haya notificado. Se hace el desahogo de las pruebas y se da un término de 2 días para alegatos. La parte quejosa podrá hacerlo de manera oral o escrita, mientras que la autoridad responsable solamente de manera escrita, y una vez transcurridos estos 2 días de alegatos, los jueces de tutela tienen que emitir esta sentencia en 10 días naturales. Bueno, logramos identificar estos principios que tienen con el juicio de amparo, como es el principio de deficiencia de la queja, principio de instancia agravada y principio de relatividad de sentencia. Características generales del procedimiento. Encontramos 1. Que puede plantearse en cualquier momento, no hay un término. 2. Puede ser oral o escrito, sin mayor formalidad, y la suplencia de la deficiencia de la queja. Las partes que vamos a encontrar en este procedimiento es la parte quejosa, que es la persona que viene a solicitar esta tutela de derechos, y las autoridades responsables. Esta autoridad es integrantes de la administración pública. De los recursos, tenemos el recurso ordinario y el extraordinario. El primero, el recurso ordinario, será el de queja, que es contra autos que desechen la solicitud, el de impugnación contra sentencias definitivas, y el extraordinario, que sería con amparo directo o amparo directo. Nuestras conclusiones serán: la acción de protección efectiva de derechos humanos es un medio por el cual los jueces tutelares conocen de manera directa de las posibles violaciones reconocidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, contra los que se inconformen las personas, al principio o durante la sustanciación de algún procedimiento, competencia de la administración pública o de algún órgano autónomo, que se tramita ante los órganos jurisdiccionales denominados juzgados de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México, sin formalidades, por medio de una solicitud, ya sea oral o escrita. Se aplica el principio de deficiencia de la queja como en el amparo, y las resoluciones deberán de ser emitidas en un tiempo no mayor de 10 días naturales. Tres, la acción de tutela efectiva es procedente en los siguientes casos. A. En contra de la acción de alguna autoridad u órgano autónomo de la Ciudad de México que constituya una probable violación a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
y que ésta fuese consumada o que se prolongue en el tiempo. Y B, en contra de la omisión de alguna autoridad de la Ciudad de México u órgano autónomo de la Ciudad de México que constituya una probable violación a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. 4. Los jueces de tutela de derechos humanos regularán a nivel constitucional local con los dispuestos en el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la Constitución en comento. Y 5. Existe el juzgado primero y segundo de tutela de derechos humanos. Bueno, estas son las bibliografías que realizamos, que logramos, que utilizamos para la presente investigación. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo y Karen, por su presentación. Cedo el uso de la palabra al doctor Rodrigo Mason Rojas. Disculpen. Al maestro Adrián López Cabello, quien funge en este acto como vocal en el presente jurado. Adelante, maestro Adrián. Muchas gracias. Gracias, maestra Laura. Gracias. Bueno, antes de empezar con mi participación aquí, es pues agradecer al doctor Rodrigo Mason por su invitación, también a Laura Díaz por ahí, a la maestra. Es siempre un gusto estar en este tipo de exámenes profesionales. Es un honor poder participar en ellos porque es como formar parte de un proceso en el que los estudiantes se colocan ya en un pie en el ámbito profesional, abandonan la universidad, por lo menos la licenciatura, y pues comienzan como la intensa actividad de ser abogados en este caso, pues, ¿no? Para la licenciatura en Derecho. Y bueno, ya lo mencioné en otras ocasiones, el hecho de que presenten una investigación que duró, no sé, 2 años, me parece, un poco más, un poco menos, es ya un gran mérito porque eventualmente se está como transitando hacia la titulación sin una investigación como ordinaria y clásicamente se hacía. Hoy es por diplomado, no sé qué tan bueno sea o qué tan benéfico, quizás es muy bueno en términos de eficiencia, pero en términos de investigación quizás ahí habría que discutir si los estudiantes quieren continuar en posgrado, y creo que lo más benéfico, en mi opinión, es que hagan este tipo de investigaciones. Pues. La calidad del trabajo que ustedes presentan para mí yo creo que es idónea, es óptima para la titulación. Yo lo que puedo observar es que ustedes aprendieron muchas cosas sobre metodología, eso es una parte fundamental en el trabajo de investigación, pero por supuesto también lo van a ver en algún momento también. La metodología sirve no solo para titular, sino también para continuar otro tipo de investigaciones, para hacer un ensayo periodístico, un documento académico, inclusive para la propia práctica profesional, te genera como cierto hábito mental, en el sentido de que tienes que planear y programar todo lo que vas a hacer, ¿no? En un despacho, inclusive para cualquier caso. Observo la estructura de su argumentación, es muy, muy lógica, está bien fundamentado, recurren a material de convenciones internacionales, convenciones básicamente a la propia Constitución, en este sentido muy escalonado, la parte legal y hasta reglamentaria. Hacen uso de gráficas, cosa que a veces se ve poco en las investigaciones. El uso de gráficas pues no solamente es un elemento decorativo, sino que es un elemento que le da a uno también como cierta visión de lo que están planteando dentro de la investigación. La búsqueda de la bibliografía también es un trabajo aparte. Tienes que estar como muy atento de qué es lo que se está publicando actualmente, qué es lo que se ha publicado, etcétera. Han aprendido a redactar con la mayor perfección posible. Son capaces de explicar un tema. Bueno, en fin, creo que cubren completamente los requisitos reglamentarios para que se presenten en este examen profesional. Esto es respecto a la forma. Respecto al contenido, me parece una investigación bastante interesante. Inclusive debo confesar que yo no conocía este recurso. O sea, uno no se actualiza todos los días,
y es un pecado personal, pero no conocer el recurso me pareció interesante y de ahí me surgieron varios cuestionamientos. Se los voy a plantear, si son varias preguntas como por partecitas, si ustedes me quieren responder. Hay unas que supongo que son de respuesta muy rápida, inmediata, hay otras que quizás sean más elaboradas. Bien, la primera es que me explicaran cuál es la motivación, digamos, jurídico-política por la cual, o estrictamente jurídica, por la cual se crea lo que entiendo es un recurso, es la acción se llama la acción de protección y garantía de derechos humanos. ¿Por qué los legisladores locales tuvieron la idea, o de dónde surge la idea de crear un recurso extra o un recurso local, si ya está el amparo, por ejemplo? Básicamente, ¿cuál fue la historia de esta acción? No sé si nos pudieran un poco narrar así brevemente sobre qué es lo que motivó, cómo se presenta esta propuesta y a raíz de qué surge, porque ustedes lo saben, hay otros recursos aparte de esta acción. Entonces, será mi primera pregunta. Va a ir escalonado, pues. El que quiere responder, Alfredo y Karen. Ok, sí, profesor. Con respecto a cómo se crean estos juzgados, es por la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Cuando publican esta Constitución, viene arraigada los juzgados de tutela, que trata de proteger los derechos que se encuentran dentro de la Constitución Política. Entonces, es por ello que se crean estos juzgados, que van a conocer de la acción de protección efectiva como un medio también de control constitucional. Bueno, nosotros durante toda esta investigación concluimos que es más como un juicio que como un recurso, porque tiene sus etapas procesales, tiene sus recursos de queja, de impugnación, y también puede optarse por la vía de amparo. Entonces, eso es en cuanto a si es un recurso o si es un juicio. Entonces, nosotros optamos que era un juicio y también la otra ¿cómo se puede decir? La otra idea es que estos juzgados, como es una constitución que se centra en los derechos humanos y es considerada como una de las constituciones más garantistas, es por eso que se da este nuevo ordenamiento jurídico. Y como lo decía mi compañero, nosotros lo catalogamos como un juicio porque es una primera instancia. En todo caso de que no esté de acuerdo con esta instancia, me voy a la segunda, que sería que resuelve una sala constitucional, y posteriormente, si no estoy de acuerdo con esta resolución que me emite esta sala, puedo recurrir a este amparo. Por eso fue que nosotros lo catalogamos realmente como un juicio. Aparte de que cuenta con sus etapas, que es la expositiva, probatoria, resolución y de impugnación. Sí, bueno, sí entiendo. De hecho, sí, es toda una discusión y bastante interesante. He podido observar por ahí que gente de la Suprema Corte, incluso al propio amparo lo consideran algunos, dicen es juicio, pero hay otros que sostienen no, es recurso, y lo fundamentan en la Convención Interamericana. En fin, es toda una discusión por ahí. Ahora, lo que me interesa, la siguiente parte, ¿qué ventajas tendría promover una acción como esta, la de protección y garantía de derechos humanos, frente al juicio de amparo? Dicen que se puede promover, como es control difuso, lo puedes promover en cualquier momento, pero ¿tiene ventajas promover más esta acción de protección que el amparo? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues, en primer término, podría ser los términos. Este juicio es más rápido que un amparo. Posteriormente que se hace la solicitud, los jueces tienen 2 días para hacer esta notificación a la autoridad responsable. O sea, los términos van más rápido que un juicio de amparo. Entonces, en cuanto a rapidez,
podría decirse que este procedimiento cumple con eso. O sea, en cuanto a términos, nos da un término más corto que un juicio de amparo, pero nos limita. ¿Por qué? Porque solamente nos limita a una materia, que es la materia administrativa. Ok, muy bien, entiendo. Siguiente pregunta. Estos juzgados, se llaman juzgados de tutela de derechos humanos, estarían como siguiendo, no sé a ver si tienen conocimiento de eso. En Estados Unidos existe control difuso, yo entiendo que lo saben, existe control difuso de constitucionalidad, y cada estado cuenta con como digámoslo así, un tribunal constitucional al margen de la Suprema Corte, ¿no?, norteamericana. Entonces, en este sentido, ustedes verían que este juzgado estaría como funcionando como una suerte de tribunal constitucional o preconstitucional o constitucional local de control de constitucionalidad de actos de autoridad. Así es un medio de control constitucional. Se da la pauta para que ya, como lo establece, ya los jueces pueden emitir resoluciones constitucionales. Entonces sí se considera un control constitucional. En ese sentido, entonces, estos juzgados serían como equivalentes a tribunales constitucionales, y solamente esa sería su función, ¿entiendo? Así es. Perfecto, para que me quede claro. Ok. Ahora, la siguiente pregunta, ¿no ocurre que dupliquen su función, que se estén duplicando funciones a nivel judicial, por el propio hecho de que lo mismo daría que promovieras una acción de protección que el juicio de amparo, por ejemplo? ¿No será como duplicar funciones? Si el único criterio es que pudiera ser más eficiente si se emite una suspensión del acto reclamado, la eficiencia será el único criterio por el cual se crea este juzgado y esta acción. No le entendí. ¿Me podría repetir la pregunta? Si yo tengo que impugnar una acción, un acto administrativo, lo puedo hacer por dos vías, ¿no? En este caso, si hay violación a los derechos humanos, puede ser vía local, acción de protección, o puede ser el amparo, ¿no? Son dos vías. Entonces, ustedes, de acuerdo con esta legislación, si lo haces por la vía de la acción de protección, es más rápido que por el amparo. Entonces, el único criterio de distinción entre el amparo y esta acción sería la fluidez, la rapidez, la expeditez de la suspensión del acto reclamado. O sea, aún más sencillo. Es más sencillo, no se estaría duplicando una función. O sea, ¿no creen que sería innecesaria esta acción en vez de ir al amparo? Mucha gente diría, yo mejor voy al amparo. No sé si me explique. ¿Por qué habríamos de la acción antes que el amparo? Sí. Sí, es que para irse al amparo tiene que agotar las instancias, y en esta no, porque en el amparo procede el principio de definitividad, y en la acción de protección efectiva no. Sufres una violación y en cuanto tú entiendas o caigas en esa violación de un derecho humano, puedes presentarse al otro día. No hay un término en el cual tú puedas presentarte ante estos juzgados a reclamar esa violación a derecho, y es mucho más rápido y trata de que cualquier persona que no conozca de la materia en derecho, que no sea un licenciado en derecho, pueda hacerlo, porque no utilizan tanta terminología. Entonces también funciona que una persona de escasos recursos vaya y promueva esta acción y no tenga que contratar a un abogado, porque lo puede hacer por comparecencia. Es mucho más rápido y bueno, eso sería en cuanto a la acción. Ok. Mi última pregunta, ¿procede el amparo en contra de esta acción de protección, o procede algún recurso en contra de este juicio? Así es, tenemos los recursos extraordinarios, como es el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. Bueno, sería todo.
Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, Gracias. profesor. No, gracias a ustedes, gracias. Bien. Muchas gracias, maestro Adrián. A continuación, cedo la palabra al doctor Rodrigo Maizón Rojas, quien funge como secretario en este examen. Adelante, doctor, gracias. Con su venia, maestra presidenta. Bueno, primero que nada, como siempre, quiero agradecer a la universidad, a el área de titulación, que siempre está apoyándonos en este tipo de eventos, y al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, a la coordinación académica, bueno, que nos dan todas las facilidades para la realización de este examen, y que, bueno, particularmente en el caso de esta ocasión, pues nos permite la celebración a distancia, ya que tenemos a uno de los sustentantes, Alfredo, hasta el estado de Oaxaca, ¿no? Y bueno, los demás que nos encontramos en la Ciudad de México, por ahí el profesor Adrián, que está en Coatepec. Entonces, bueno, gracias a esta virtualidad podemos celebrar este examen profesional, y bueno, es de agradecer a la institución el que nos facilite todos los medios para la realización de este acto. En segundo término, quiero felicitar a los sustentantes, en este caso a Alfredo y a Karen, por el empeño que pusieron en este trabajo, porque es, como decía el profesor Adrián, la realización ya de la tesis es un esfuerzo adicional, es un esfuerzo extra, pero como siempre se los digo yo a mis tesistas, eso al final a ustedes les va a dejar una huella en su vida profesional, en su autoestima, respecto de esa capacidad que han tenido para superar todos los obstáculos que lleva la realización de un trabajo de tesis, y que, bueno, ustedes han sido capaces de ir sorteando todas esas eventualidades que se les presentan durante ese proceso, y que han llevado a término exitosamente la realización de ese trabajo, ¿no? Y particularmente en el caso de estas tesis conjuntas, igual siempre les digo, ¿no?, que esto es como un matrimonio en donde se casan con su compañero de realización de tesis, y pues ahí se andan peleando y se andan arreando y se quejan de que uno no avanza lo que el otro, y que no me ha mandado nada, y yo ya le envié y mire que no me contesta. Y entonces es parte de un proceso en donde estoy seguro que muchas veces piensan en divorciarse, ¿no? Y dicen, ya no quiero, mejor lo hago yo solo, ya hubiera acabado. Entonces se vuelve parte de un proceso también complejo. Hay quienes pensarían que es más fácil hacer la tesis conjunta. Yo diría que no. Yo diría que es más compleja, porque precisamente no solo implica lidiar contigo, sino implica lidiar con otra persona, aprender a comunicarse. Pero esta habilidad de trabajo conjunto es una habilidad que igual profesionalmente les va a servir muchísimo, porque cuando uno no trabaja solo, ¿no? Aunque uno a veces quisiera, pues uno tiene que trabajar en conjunto, y entonces el que aprendan ustedes a trabajar en conjunto, a solucionar esas diferencias, les va a dar habilidades extra. Y bueno, es muy importante, y por eso felicito a ambos por haber culminado su trabajo, por haberlo hecho de esta manera. Porque se los decía en la semana que los vi, hay personas que no han podido terminar su trabajo, hay personas que terminaron sus estudios, que a lo mejor tienen mejores promedios que ustedes, ¿no? Y que pues durante la carrera ustedes mismos decían, no, es que fulano, sutano, perengano, ¿no? Son más estudiosos, más inteligentes, y han visto ahora en este proceso que no se han podido titular, ¿no? Entonces vean que es una cuestión de constancia, de trabajo, de disciplina, y eso es lo que finalmente a ustedes les va a dar el éxito en su vida profesional, en su vida personal. Entonces los felicito doblemente, ¿no? Es un trabajo muy importante el que han desarrollado, y esta felicitación también quiero extenderla a sus familias, a sus seres queridos, a las personas que han estado con ustedes, que los han apoyado, que han sido una pieza fundamental de este proceso, no solamente de su formación, de sus estudios, de su titulación, ¿no? Igual quiero agradecer especialmente a la maestra Laura, al maestro Adrián, que siempre están apoyándonos en estos procesos de titulación, que sin ellos no sería posible el que ustedes igual llegaran a la culminación
de este proceso. Entonces, muchas gracias, maestros, maestra. Espero que podamos seguir trabajando en muchos más exámenes, ¿no? Hay por aquí en la sala muchos tesistas que ya están en ese proceso de culminación, algunos otros que ya incluso se titularon, ¿no? Entonces es muy importante todo el trabajo que se hace para que ustedes puedan seguir adelante en su vida profesional. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a pasar finalmente a lo que nos compete, a la parte de la réplica. Y bueno, ya creo que han superado esta parte de los nervios, ¿no? Siempre en los exámenes me van sorprendiendo en ese desarrollo. Yo recuerdo a Karen en clases siempre más nerviosa, siempre con más complicaciones para exponer. Y la felicito, Karen, hoy lo ha hecho muy bien, la veo muy segura, la veo contestando con mucha certeza. Entonces, felicidades, Karen, ha crecido mucho en su vida profesional y bueno, ahora lo podemos ver en este acto, el cómo lo está desarrollando. Igualmente Alfredo, que siempre era muy callado en clase, que participaba poco, ¿no? Que a veces le tenía que arrancar las palabras, los veo bien en este examen. Entonces, pues bueno, vamos a la parte de las preguntas. En primer lugar, me gustaría que me dijeran, ¿por qué eligieron este tema de investigación? ¿Qué fue lo que los llevó a investigar? Que es un tema pues nuevo relativamente. ¿Por qué lo eligieron? Bueno, profesor, antes que nada, muchísimas gracias. Es un honor para mí y para Karen que usted haya sido nuestro director de tesis. Me siento muy orgulloso porque hubiera tomado un camino mucho más fácil de evitarme toda esta investigación, y bueno, respondiendo a su pregunta, fue en una clase cuando un compañero expuso acerca de la Constitución Política de la Ciudad de México cuando entraba en vigor. Era muy, muy reciente y a grandes rasgos tocó los juzgados de tutela de derechos humanos y a nosotros nos llamó mucho la atención porque en primera instancia creímos que la tutela iba a abarcar todas las materias, ¿no? Porque pues es tutela, pero pues nos dimos cuenta que a lo largo de la investigación no fue de esa manera, sino que es nada más en la administración pública local. Ok, muy bien. En ese sentido, entonces, Karen, ¿cuál sería el problema central de la investigación? Y entonces, ¿cuál es su aportación? Bueno, nuestro problema central es que como es una figura jurídica nueva, no era conocida. De hecho, estuvimos investigando, bueno, yo por mi parte estuve investigando en la Junta Federal, con presidentes, secretarios, incluso con abogados litigantes, si sabían de esta nueva figura jurídica, y me encontraba con una respuesta de que la desconocían, que no. Y nuestra aportación, pues, era eso, difundirlo y saber dónde se ubicaban su tramitación y el proceso que se llevaba. Ok, muy bien. Bueno, efectivamente, pocas ocasiones en materia jurídica se puede trabajar sobre temas, como dice a veces el profesor Wittker, en la innovación de temas estrictamente nuevos, ¿no? Que les tocó a ustedes esta oportunidad, pero pues no siempre se necesita trabajar sobre temas nuevos. Digo, qué bueno que lo hacen. Es parte de esa aportación el empezar a generar esa literatura que se requiere. Y bueno, tiene en sí mismo ese carácter y ese efecto de ser un tema nuevo, innovador, novedoso, porque pues era algo que no existía, incluso en esta comparación que hacía el profesor Adrián, que vamos a esa siguiente pregunta. ¿Por qué acción de protección efectiva? ¿Por qué, si se parece al juicio de amparo, por qué esta denominación? ¿Qué implica esta acción de protección efectiva, Alfredo? Su micrófono. Sí, profesor. Bueno, la acción de protección efectiva es una petición cuyo objeto es aprobar la activación de un órgano jurisdiccional con el propósito de lograr la declaración o un reconocimiento de un derecho. Y en este sentido, se interesa alcanzar la pretensión de la justicia local respecto a los actos de la autoridad
pública local. Ok. Y entonces, ¿qué diferencia habría entre esta acción de protección efectiva y el juicio de amparo, Karen? Bueno, la diferencia sería la temporalidad, que no tenemos que agotar un recurso de definitividad para llegar a reclamar este recurso. Y y pues nada más, o sea, esos dos puntos importantes. No tenemos que agotar un recurso desde el momento en el que se nos da esta violación, podemos acudir a estos juzgados para la protección y incluso nos da instancias en el caso de que no estemos de acuerdo con la resolución que emita este órgano jurisdiccional, y posteriormente recurrir, si no es así, al amparo. Bueno, y la otra que ya habían por ahí comentado en intervenciones anteriores, que era que solamente es en materia administrativa, ¿no? Local, ¿no? Esa sería como la otra diferencia. Bien, Karen. Bueno, y entonces, Alfredo, en este fondo sobre lo que tiene que ver esta acción de protección efectiva, ¿cómo entenderíamos a un derecho humano, a un derecho fundamental y a una garantía? ¿Sobre qué trabaja esta acción de protección efectiva? ¿Qué diferencia habría entre esos tres conceptos? Ok, el derecho humano es todo aquel derecho inherente a la persona por el simple hecho de ser humano. El derecho fundamental son los derechos objetivos que se encuentran plasmados dentro de una constitución, ya sea a nivel local o a nivel federal. Y una garantía es el mecanismo de protección a los derechos objetivos que se encuentran regulados dentro de la Constitución. Y entonces, pues entenderíamos que esta acción de protección efectiva sería la garantía que está consignada como derecho fundamental en la Constitución de la Ciudad de México para velar por los derechos humanos de los gobernados, ¿no? que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí vemos ese enlace entre estos tres conceptos respecto de su acción. Y decían ya hace rato, ¿no? Sobre la naturaleza, ¿no? De que si era un juicio, que si era un recurso, ¿no? Y entonces decían ustedes que lo consideran un juicio porque tiene sus etapas. Igual en este contexto lo que les preguntaba el profesor Adrián, cuando surge esta acción de protección efectiva, estos actos de la administración pública estaban ya orientados a ser, digamos, protegidos por la Comisión la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Qué diferencia habría entonces entre ese sistema jurisdiccional y el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos? Bueno, en cuanto a estas diferencias, encontramos que los temas no jurisdiccionales emiten recomendaciones, mientras que los órganos jurisdiccionales emiten sentencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe la coacción, o sea, el órgano está obligado a dejar de hacer o de hacer esa omisión que está vulnerando ese derecho constitucional, mientras que los órganos no jurisdiccionales solamente emiten una recomendación. Ok, muy bien. Finalmente, esto para el caso de ambos, ¿qué crítica podrían hacerle a esta acción de protección efectiva? Sobre todo partiendo del hecho, como ya por ahí comentaba en su exposición Alfredo, que la acción de protección efectiva no tiene una ley sustantiva. O sea, si bien encuentra su fundamento en la Constitución de la Ciudad de México, si bien tiene la parte procedimental en esta ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y en las leyes de la Sala Constitucional que la refieren, pero su regulación es dispersa, ¿no? Y entonces el procedimiento se regula en la ley orgánica y el sustento o fundamento de su existencia está en la Constitución, pero no tiene como tal una materialidad como el juicio de amparo, no tiene principios, no tiene digamos, un estudio sobre las partes, sobre los recursos, sobre
un montón de cosas que posee, por ejemplo, el juicio de amparo, y tampoco considera la supletoriedad hacia la ley de amparo, ¿no? La hace hacia el Código Civil, Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que ya va a dejar de existir. Y entonces esa naturaleza que tiene parece más temporal. ¿Ustedes qué crítica le harían a esta acción de protección efectiva después de todo lo que han estudiado? Pues si bien, como usted lo comentó, profesor, no tiene una ley propia, ahora como mismo lo comentó, no sabemos qué vaya a pasar con este órgano, ya que se rige con las leyes locales, ahora que desaparezca el Código de Procedimientos de la Ciudad de México y se tenga que regular por un código nacional. O sea, no sabemos qué llegue a pasar con esta figura jurídica, ya que no cuenta con una ley propia. No sabemos si va a desaparecer o se va a concentrar, no tenemos conocimiento de esto. Esa sería la observación que le podríamos hacer, que es que no cuenta con una ley propia y que ahora que surja este nuevo mecanismo, no sabemos qué vaya a pasar con esto. Alfredo, ¿usted qué crítica le haría? Retomando lo que dice mi compañera, igual estoy de acuerdo. Durante toda esta investigación nosotros acudimos a los juzgados de tutela y de hecho los trabajadores de estos juzgados tampoco tenían idea de lo que era un juicio de acción de protección efectiva. Lo confunden mucho con la sala constitucional, con los juicios de controversia constitucional. O sea, nosotros le pedimos que si nos podía mostrar una sentencia, claro, respetando lo de el derecho a la información y todo eso, pero nos mandaron algo que no era. Entonces ellos tampoco tienen una idea muy clara de qué son y para qué sirven. Y sí, no siento que vaya a durar mucho, siento que muy probablemente se extingan o lo cambien. Eh, Durante la ética, Creo que se está cortando un poco, no sé si soy yo o es Alfredo. Sí, se está cortando. Sí, es Alfredo. son muy, muy que de Estado. Eh, total, ¿Ahí me escucha Alfredo? Alfredo. lleva como Alfredo, ya no se escucha nada. Se quedó pasmado ahí la imagen también. Entonces, si de casualidad tienen su teléfono, tal vez que sea necesario que vuelvan a entrar. No se escucha, Valentina, el volumen no. Ahí ya. Creo que tiene problemas de comunicación, su internet ha de estar fallando. Sí. Entonces, tal vez si tienen su teléfono para que le puedan marcar, porque no lo tengo, y pueda volver a reiniciar su computadora y pueda entrar nuevamente a la sesión. Karen, ¿de casualidad tiene su teléfono? ¿Sí tienes, Karen? Sí, le estoy marcando. Ah, okay. Sí, para que vuelva a entrar. Creo que va a ser más fácil y mejor esperamos. Sí, gracias.
Me comenta que ya lo solucionó, de hecho ya se unió nuevamente. Ok, ya nada más esperamos a que prenda su cámara. Ahí ya me escucha, Alfredo. Ya. Sí, sí, profe. Alfredo, si quieres, tal vez sería conveniente que apagaras tu cámara y solo el audio para que no se cargue mucho el internet. Sigue sin oírte, se sigue cortando. Tiene mayor cobertura. Sí, sí, sí. A ver, ahí hable Alfredo. Lo voy a conectar a los... Intenta hablar, creo que ahí no habrá problema. Así no hay problema. Ya después cuando no hables, pues vamos a tener que estar prendiendo y apagando. Adelante, Alfredo. Sí, dile que ya me conecto. Ahí ya se escucha, Alfredo. Ok, sí, profe. Ok, a ver, entonces, Ya, si ya me me puedes conecto. repetir su respuesta. Sí, ya lo escucho bien. Bueno, creo, a ver si no ya se nos fue otra vez. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, es lo que les decía, la tecnología no tiene palabra, ¿no? Son eventualidades que ocurren. Bueno, Karen, de esto que hablaba ahorita un poco con Alfredo, eh, cuando fueron a checarlo de los juzgados, ¿cuántos juzgados hay en total sobre esta acción de protección efectiva? ¿Su micrófono? Hay 2 juzgados que se encuentran en Niños Héroes. Bueno, se comenzó con esto y posteriormente se hizo una incrementación, pero ahora los llamaron juzgados mixtos, o sea, que van a conocer de la acción tradicional penal y de la acción de protección efectiva de derechos humanos. Pero con los que se comenzó este órgano fueron 2 y posteriormente se hizo la incrementación de estos posteriores juzgados, que son 3, pero ya no se llaman como tal juzgados de tutela, sino ahora son mixtos. De hecho, también una observación que pudimos tener es que la información está muy escasa. O sea, tú acudías y, o sea, se iban como aventando la bolita. A mí me tocó pasar con la secretaria del juez, la secretaria del juez me pasaba con la secretaria del actuario, el actuario no estaba, el juez no estaba. Entonces sí era como así de, ¿alguien me puede decir, por favor? Era un poco desesperante porque no, o sea, no había alguien que pudiera darte como una explicación bien y detallada acerca de estos juzgados. Entonces creo que ahí sí les hace falta un poco más fomentar esta información para que la gente los conozca. Porque sí, en cuanto a esta investigación, sí nos costó mucho trabajo recopilar toda esta investigación y la información. Sí, incluso desde lo que decíamos de la propia denominación, o sea, como así no se llama en México, creo que igual en la búsqueda que hacen ustedes de antecedentes, así se le denomina en Latinoamérica. En Latinoamérica. No sé si vi por acá Alfredo ya o no, todavía no.
Sí, profe, ya, según ya me dejó Ah, ok, acceder. perfecto. Bueno, Alfredo, nada más para que me repita su última respuesta de la crítica, porque ya no lo escuchamos. Sí, profesor, yo estaba retomando lo que decía mi compañera Karen. Es un juzgado que la verdad, o sea, no sé qué trataron de hacer, porque pues uno creía que era en materia de tutela, donde abarcaría las materias, pero en realidad no, solamente aplica en materia de administración con la creación de los nuevos juzgados. ¿Sí me escuchan? No me escuchan. Se está como entrecortando un poco. Profe, ¿ya me Le escucho parte y de repente se va. Sí, es que no sé qué internet. Sí, ya se volvió a ir la señal, Creo creo. que ya lo escucho. Creo que ya lo... A ver, otra vez hable. Sí. Ajá, le comentaba que es un juzgado que por su creación, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, por su reciente creación, eh, se puede confundir con que aplicaba en diferentes áreas de la... ¿Ya me escuchan? Sí, 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 siga, Sí, siga. bueno, ok. Ok. Entonces, como son juzgados de materia de administración local que supuestamente hacen este medio de control constitucional y con la nueva reciente de la creación de los códigos nacionales de procedimientos civiles, y estos no van a tener competencia fuera de, porque es a nivel local. Ajá, entonces yo creo que lo van a extinguir o lo van a reformar para que pueda ampliarse a nivel federal y pueda aplicarse los códigos de procedimientos federales. Ok, Alfredo, muy bien. Bueno, pues yo por mi parte me doy por satisfecho y si este sínodo tiene a bien aprobarlos, de mi parte sería todo y los dejo con la maestra Laura Díaz. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Gracias, Karen y Alfredo, por sus contestaciones. Vamos a dar paso a mi intervención. Yo quiero agradecer principalmente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quienes, pues, quien nos permite estar aquí, a todos y cada uno de nosotros, tanto profesores, administrativos, como ustedes mismos que fueron alumnos, estudiantes de la licenciatura, fueron mis estudiantes también, yo creo que en más de 2 ocasiones ahí en algunos cursos. Les digo que luego a veces las caritas no me las grabo mucho, pero luego los apellidos, los nombres, pero por supuesto que sí los tengo muy presentes. Y me da mucho gusto que hayan decidido titularse por esta opción y que sí, efectivamente, como decían mis compañeros, no es fácil tener una coautoría. Le preguntaba yo a Alfredo que cómo realizaron este trabajo de investigación, porque ahorita me llegó también una invitación a dirigir una tesis con 2 estudiantes y no sabía yo cómo era más fácil llevar a cabo esta investigación. Entonces ya con esta experiencia que me tocó estar ahorita de lectora, pues ya tengo más amplio conocimiento. No es fácil al momento que están llegando ustedes, pero bueno, pues antemano los felicito muchísimo
a ustedes y sobre todo al doctor Rodrigo Mason, quien con esa pasión y con tanta paciencia que les ha de tener también entrega totalmente a lo que es la dirección, ¿no? La dirección, el ser como le toca ser docente, le toca te toca hacer muchísimas cosas dentro de una universidad, aunado, bueno, pues las situaciones personales que todos y cada uno tenemos. Entonces siempre es muy, muy grato participar con él y que me invita a sus logros. Sus logros de él y de ustedes son mis logros también. Y muchísimas gracias, Rodrigo, por tomarme en cuenta en estos grandes eventos, principalmente para los estudiantes. Agradezco también al colegio que hace posible todos estos momentos, aunado a la coordinación académica, pero principalmente al área de titulación, que nos hace posible todos y cada uno de los trámites que de repente ya terminan ustedes con el voto de su director y resulta que todavía nos faltan muchísimos trámites, ¿no? Pero es parte le decía Karen al principio, que los nervios son buenos, los nervios también son aceptados, pues somos seres humanos y también este tipo de momentos, no nada más ustedes, yo creo que nosotros también como jurado, también de repente sentimos esa adrenalina que ustedes están viviendo, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos aquí, les agradezco muchísimo todo su empeño, el trabajo está muy bien realizado y los felicito a todas las personas que han participado en esta gran realización, desde el inicio de su universidad hasta su culminación. Felicito a todos sus profesores que hayan participado en su desarrollo profesional, a sus padres, a sus hermanos, a todos sus familiares, amigos y hasta los vecinos, ¿no? Que luego nos ayudan también en todo y cada momento de nuestras vidas. Sí es un tema bastante innovador, me parece que ya casi tiene ahí la respuesta Alfredo, que efectivamente necesitamos infraestructura, necesitamos todavía México, quiero pensar que la creación de estos juzgados, ahorita ustedes me dieron su punto de vista, pero pues creo que también es el tema sobrepoblacional que tenemos, ¿no? Tanta demanda, tantas situaciones que efectivamente son desgastantes. Cuando te habla una persona que tiene un asunto legal, pues les da miedo, ¿no? Les da miedo consultar a un abogado porque no sabe cuánto tiempo va a llevar el juicio. Pues hace una asesoría de manera formal y más o menos le puedes dar un estimado en tiempo. Para la gente implica tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Desgaste. Los juicios definitivamente han sido bastante ya desgastantes. Yo siempre he tratado, cuando me llega alguna consulta, alguna asesoría, pues si se puede negociar, conciliar, adelante, y más en los temas familiares. Yo creo que el tema de la familia es de suma, todas las áreas son importantes, digo, la razón por la cual se estudia la licenciatura en cada una de las áreas, pero el tema familiar es impresionante cómo los hermanos se pelean, ¿no? Los papás con los hijos, el hijo acaba demandando al papá al cumplir los 18 años por la pensión, y bueno, una situación de veras que te genera bastante desgaste. Y entonces ustedes nos platican si efectivamente, dice aquí, son dos juzgados, nos decía Karen en lo que Alfredo se reincorporaba aquí a la línea, ¿no? Hay 2 juzgados, aunque no sé si ya hayan ampliado más, pero es una pregunta yo voy a ir preguntando por nombre para que cada uno vaya preparando su respuesta, pero ¿cuántas personas, Karen, bueno, si es que encontraron ese dato, que han utilizado estos juzgados de tutela? ¿Cuántos?
o una prox, no sé. La prox creo que hasta ahorita de lo que va, fueron 120 juicios los que se han llevado a cabo. Uh-huh. ¿Y tenemos alguna información muy precisa, por ejemplo, cómo se han resuelto? Si pudiéramos hablar de alguna efectividad. Esa información como tal no la tenemos. De hecho, fuimos a recabar esa información y nos mandaban al boletín, pero no venía. Y nos mandaban a la página del tribunal, pero en el tribunal solamente venía la estadística de los juicios hasta 2022. De hecho, esta del 2023 no está todavía. No hay nada. Entonces, y no lo acoplaban por meses. O sea, de tal mes se ingresaron tantos juicios, pero no tenemos o sea, era lo que queríamos, una resolución para explicar cómo era que este órgano resolvía esta controversia. Exactamente. Ajá. No, y aparte que dice aquí que fueron creados, entraron en función hasta el 2020. Así ¿no? es. Entonces estamos hablando prácticamente que en septiembre van a ser 3 años, ¿no? Más o menos. Entonces estamos hablando de que es muy poco tiempo para tener una estadística real. Y como dices, a lo mejor no un tanto el que falte ahí un poco más de organización o ver realmente con qué finalidad se crean estos juzgados y además darle difusión, porque me apego al comentario del maestro Adrián, que efectivamente yo no tenía esta información de que existieran estos juzgados. Creo que te lo comenté a ti, Karen, no me acuerdo si Alfredo, pero sí no tenía estos datos de nueva, y es que es muy importante además tener qué es lo que nos ofrece, ¿no? La Ciudad de México, en qué están trabajando, en qué se está gastando ese presupuesto, porque toda la creación, por muy mínimo que sea, que estamos en materia de derecho, pues es dinero, ¿no? Todo cuesta, definitivamente todo cuesta. Entonces, sí es importante saber, pero además que se difunda de una manera, mínimo en la Ciudad de México, que es donde se aplica, ¿no? Entonces, de repente, el no tener estas informaciones, pues sí nos crea ahí la preocupación de uno, o no es que no estemos actualizados del todo, pero sí debe de haber suficientes medios para que llegue esta información, porque podríamos considerar más adelante que pudieran ser un órgano de suma importancia dada a la capacidad que tiene esta ciudad de una manera impresionante, ¿no? Que ya no cabemos, yo admiro muchísimo a Alfredo que esté allá con su familia, que esté viviendo allá, y bien se lo decía el maestro Adrián al principio que iniciáramos el examen, allá de verdad los estados se necesita personas como ustedes. Yo me acuerdo que cuando fui estudiante hace muchísimos años, que eso nos decían nuestros profesores. Nos decían, cuando tengan la oportunidad, viajen, conozcan y quédense ahí, porque los estados de verdad sí necesitan personas capacitadas, preparadas, y qué mejor que Alfredo, pues regrese a sus raíces, que el día de mañana sea un gran abogado, si este sínodo tiende a bien aprobarlo, pues que nos ponga en alto allá la UACM, y pues estaremos algún día irlo a visitar allá a Oaxaca. Alfredo, usted dice aquí más o menos, ¿no? La información que ustedes manejan. Váyase a la página 93 de su tesis, por favor, ambos, porque después le vamos a preguntar a Karen. Y habla sobre un diagrama donde dice proceso ordinario de la tutela efectiva. ¿Ya está en su página 93? Sí, profesora. Sí, ok. Sí. Si quiere, apague su camarita para que no se nos corte el audio. Así. Okay. Sí, está bien, profesor. Ok, mira, aquí habla de 3 etapas. La etapa expositiva, probatoria y resolutiva. Platíqueme a grandes rasgos, con sus palabras, Alfredo, ¿en qué consiste la etapa expositiva? Por favor. Ok, sí, profesora. Bueno, en la etapa expositiva se inicia con el escrito inicial de demanda, o ya sea
en la vía oral. Como decíamos anteriormente, puede ir la persona que se le haya violado los derechos humanos a comparecer ante los juzgados, y una vez que se ingrese la demanda, recae el auto, que se admite la demanda. Posteriormente se le requiere a la autoridad que intervino en el caso para que rinda el informe justificado dentro del término de 2 días. En el caso de que una persona que no conozca, ¿no?, de derecho, o algún abogado que tampoco conozca de este juicio y tenga errores, va a aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja. Okay. A ver, ahí, Alfredo. Él dice aquí etapa inicial de demanda. Entonces, ¿puede llegar la persona físicamente a decir, estoy en un juicio y se me están violando mis derechos, o no tengo un juicio previo, y acude a este juzgado tutelar, de tutela? Ajá. Sí, profesora, una persona puede ir, no sé, tenía un negocio, dentro del proceso de verificación le cierran el negocio, puede optar por la vía administrativa contenciosa, o puede optar por el juicio de acción de protección efectiva de derechos, que es mucho más rápido que a comparación de la otra. Y no es necesario que vaya un abogado con él. Ajá, no es necesario. Eso es muy importante, porque entonces, mira, hay infinidad de problemas en casa, ¿no? Como dices tú, en negocio, y además, pues el tema de consultar un abogado, que implica el pago de honorario precisamente, pues la gente lo deja pasar, la gente prefiere irse a lo mejor por la vía de bueno, pues me clausuraron, pues entonces atiendo del otro lado abro una puerta, que lo hace la gente por necesidad actúa de diferente manera, precisamente porque necesita de seguir generando un ingreso. Y entonces acude a este juzgado de tutela, que no necesariamente tenga que llevar su escrito inicial de demanda y no necesita ir acompañado de un abogado, y va directamente a este juzgado. Entonces, esa sería la etapa expositiva. Entonces, en 2 días te resuelven si se está violando o no el derecho. ¿Estamos bien? Sí, profesora. Sí, vamos bien. A ver, Karen. ¿Sí vamos bien? Se tiene que emitir esta sentencia en 10 días naturales. A los 10 días. No, pero estamos ahorita apenas en la etapa expositiva. Ok, entonces del término de los 2 días, sí. Sí, vamos bien. Ok, dice aquí, sí, apenas iniciamos. Y entonces ahora tú explícame la etapa probatoria, Karen. Bueno, la etapa probatoria es, desde la solicitud que se hace de tutela, se tienen que integrar las pruebas que determinen que se te están violando estos derechos, al igual que la autoridad responsable debe de aportar las pruebas necesarias para que su actuar esté identificada conforme a derecho. Entonces, en la etapa probatoria hay, por ejemplo, pruebas que se desahogan por su propia naturaleza, entonces esas las dejamos de lado, y si hay unas que requieran un especial desahogo, se da una audiencia para el desahogo de estas pruebas. Más que nada son tus mecanismos de defensas que van a comprobar como parte quejosa que se te está violentando algún derecho, o como autoridad responsable que tu actuar es acorde a derecho. Muy bien. Y luego entonces, Alfredo, la etapa resolutiva. Sí, tiene 10 días para emitir la resolución el juez. Y en caso de que haya no se le haya violado los derechos humanos, ¿no?, que no le haya salido, ¿cómo le explico?, favoreciente la resolución a la parte quejosa, puede impugnar la sentencia a través de la Sala Constitucional. Ok, tenemos una
Tenemos una sala constitucional en caso de que no salga favorable esta sentencia. Okay. Sí, profesora. Entonces tenemos, si nos habla aquí, de acuerdo al diagrama de esta investigación, dice 2 días, luego otros 2 días para el desahogo de pruebas, alegatos 2 días, o sea, serían 16 días más aproximadamente, que ya tendríamos una resolución. Sí, más o menos. Ajá. Y entonces, Alfredo, ¿qué considera usted? ¿Sí debería de utilizar la gente estos juzgados de tutela? Yo digo que sí, profesora. A mí me encantaría promover un juicio, porque pues ya hicimos un análisis exhaustivo de este juzgado, como para que no, algún día lo promoveré. Y sí, yo lo recomendaría mucho, porque tiene sus partes como que están muy ambiguos, pero también es porque es de reciente creación, o sea, tiene 2, 3 años, entonces es muy poco el tiempo a comparación de un juzgado civil tradicional, ¿no? ¿Cuántos años no tiene a comparación de este? Sí, claro. Sí, Ok. Alfredo, ¿usted sí me escucha bien? sí, profesora, yo sí la escucho bien. Es que yo lo escucho muy bien, pero aquí me aparece, se ha perdido la conexión de red. Voy a continuar y si pasa algo, que alguien me escriba, por favor, porque no sé qué pasa. Estamos igual, Laura, ¿eh? Escuchamos, ¿verdad? Sí escuchamos. Sí, escucho todo. Sí. También se salió. Y ahora, Esperar a que también el profesor se salió. Esperar a que se reconecte. No sé qué pasó, pero ¿sí escuchan, Karen? No sé, creo que Sí, nos tocó a varios, sí, ¿no? profesora. A todos, bueno, pero ya está de regreso, Alfredo. Sí, ya. Bueno, sí estamos los hijos. Bueno, a mí me parece, Alfredo, que sí es algo innovador, sí es algo nuevo. Yo ojalá sí prevalezcan porque me parece que sean muchísimas cosas que se pudieran resolver en tal corto tiempo. Y bueno, pues qué mejor que sea siempre para beneficio de las personas, ¿no? Karen, ¿usted qué opina respecto a esta investigación que pues ya estamos prácticamente concluyendo el examen también? Pero ¿cuál sí sería su opinión, Karen, ya en general? ¿Si funcionan, no funcionan? ¿Tiene futuro estos juzgados? Yo creo que sí funcionan, simplemente hace falta más difusión de carácter de información, porque en cuanto a términos, pues nos estamos agotando unos términos muy, muy rápidos, entonces nos falta nada más difundir un poco la información para que la gente los conozca un poquito más, que sepan que no es necesariamente como usted lo decía, me voy por la puerta de atrás y los atiendo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que de mi perspectiva para la gente que no tiene muchas veces para contratar un abogado, simplemente con el ir personalmente se empieza su trámite. Entonces, te estamos hablando de 14 días aprox. Entonces, que tú tendrías la resolución para que
si en el caso de que tengas un negocio se te habla. Entonces yo creo que sí son importantes, sí funcionan, simplemente nada más como que está la fallita de la información. La información, ¿no? Que seguramente es lo que pasa, ¿no? En nuestro país. El tema siempre de la información o la mala información también, ¿no? Porque ahí de repente estamos hablando de derechos humanos, bueno, pues que nos expliquen exactamente en qué consisten nuestros derechos humanos, hasta dónde pueden en un momento dado acudir a este tipo de instituciones, de organismos, y cómo hay que llegar, ¿no? Cómo hay que llegar, y además tocar esa puerta, saber qué tipo de solución se va a dar, ¿no? Para ver si valdrá la pena estar o nada más han ido creando esta serie de lugares, de organismos, pues para justificar el trabajo, para justificar los dineros, ¿no? Los dineros también, los presupuestos. Entonces sí son como temas muy, muy importantes que tratar, pero a mí en lo personal sí me pareció bastante bueno, porque es como algo que te protege de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. Dígame si se puede, no se puede, si procede, ¿no? Si procede algo o mejor buscamos otras vías. Entonces me parece que sí él muy atinadamente lo dices y lo dices muy bien, la parte de información, el tema de derechos humanos y también el tema de qué le toca hacer a cada quien, ¿no? En tema de autoridades, de organismos, de instituciones, hasta dónde realmente uno se sienta protegido de esos derechos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de todo esto. Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿Por qué Alfredo, cree usted que a lo mejor ya lo comentaron, pero quisiera que lo ampliara un poquito más, fue necesaria la creación de estos juzgados? Aparte de que, bueno, creo que ya comentó que es por la creación de la Constitución, de la reforma, no, pero ¿cuál sería su espíritu, el espíritu jurídico de esta Constitución de los juzgados? ¿A quién cree que se le haya ocurrido y por qué? Bueno, es que si nos vamos en materia internacional, nos dice que el Estado mexicano debe de brindar la protección de derechos constitucionales en cada uno de los estados. Entonces, yo cuando hicimos la investigación decía mucho esto, ¿no? En los tratados internacionales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que cada estado debe de tener órganos de control constitucional en referente a los derechos humanos. Entonces, además, si te vas a la Carta de la Constitución Política de la Ciudad de México, es muy amplia, son muchísimos derechos que no los contempla la Constitución Federal. O sea, está el derecho a la sexualidad, está el derecho al medio ambiente, está el derecho a una ciudad digna, a una vida digna. Entonces, yo creo que trataron de ampliar, ¿no? Abarcar todos estos derechos. Y a lo mejor si tú promueves un juicio de amparo, va a ser mucho más tardado, tienes que agotar instancias, y no, es mucho más rápido. Entonces, es lo que le comentaba a Karen. Oye, estaría súper interesante el del derecho a la muerte digna, algo así. Entonces, ¿cómo lo llevarías? ¿Qué proceso llevaría? O sea, ¿en dónde irías? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen cáncer en fase terminal y de verdad sufren demasiado. Entonces, estaría muy bien hacer este proceso, llevarlo de la mano, entenderlo más allá de la investigación. Yo, porque estoy hasta acá, miles de kilómetros, si no, de verdad yo hubiera promovido uno, me pongo afuera de un juzgado y aunque sea gratis, yo lo llevaría. Sí, claro. Para ver el resultado de esto.
Sí, y fíjate que esa mención que haces de la muerte asistida o al bien morir le llaman, y efectivamente en México estamos todavía muy, muy obsoletos en ese tema, porque sí dejan, pero al final tiene que firmar pues sí, en ese caso la persona que te cuida ya en tus últimos días de vida, y tiene que firmar. Entonces dices, bueno, ¿de qué sirve que decidí esta opción si al final otra persona decide si sigo viviendo o no? Entonces sí me tocó un caso muy muy cerca, en donde, bueno, pues el señor sí había hecho todo el proceso, porque sí hay ya un procedimiento, pero al final sí tiene que firmar el cuidador. Entonces dices, bueno, pues no, todavía estamos muy muy, muy lejos de poder defender este tipo de deseos, porque al final de cuentas, pues tú, entonces, de dónde dice que tu vida te pertenece si al final, si ya estás sufriendo demasiado, porque ese es un sufrimiento en el tema de cáncer sobre todo, y la señora no quiso firmar, y bueno, pues ya se imaginarán el desenlace ahí tan triste familiar de que dices, no, pues no, en México todavía no hay esos cuidados, ¿no? Que se necesitan. Bueno, y por último, Karen, ¿qué es lo que más le gustó de todo este proceso de su investigación? ¿Qué se lleva de bonito de todo esto? ¿Qué es lo que más le agradó, Karen? Bueno, lo que más me agradó, bueno, en mi parte personal fue como difundir este procedimiento, porque había mucha confusión. O sea, me llegaban a preguntar, ¿de qué es tu tesis? Y ya les decía, me decían, va a estar bueno, ¿no? O sea, había un caso donde me dijeron, va a estar bueno, porque ahí puedo tramitar un juicio de tutela. Y para que, o sea, para los juicios en los que declaraban los juicios de interdictos. Entonces, yo puedo ahí interponer un juicio para que la tutela, y yo, no, o sea, no va encaminado a eso. Entonces, eso fue lo que más, a mí en lo personal, me gustó, el tratar de difundir y de desplegar esta confusión que había. Sí. No, y explicarlo, ¿no? Efectivamente, ahí, por ejemplo, Alfredo, pues el ejemplo que puso, lo puso muy bien, que son cosas que uno vive día a día, ¿no? Y bueno, saber este tipo de nuevas opciones, eso es lo que queda como bueno de este trabajo. Muy bien, cumple con todos y cada uno de los requisitos, pues que solicita la universidad a través del reglamento y del manual de titulación. Me parece que estuvo excelente, bien atinado el tema. Ojalá de veras fluya la información, no cierren estos proyectos, porque al final, cuando empieza algo, pues sí los manejan como proyecto, ¿no? Como proyecto, quieren ver resultados. Generalmente los resultados el gobierno los va contabilizando cada 5 años. Entonces yo espero que sí se mantenga firme, pero sobre todo que la gente se entere que hay esta nueva posibilidad de poder vivir mejor, ¿no? Pues muchas gracias, muchachos, muchas gracias que están aquí, que se ve que conocen el tema, que les gustó. Muchas gracias, compañeros del jurado. Entonces nos dirigimos a la siguiente sala y posteriormente regresamos con ustedes, Karen y Alfredo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Y muchas gracias a todos.
Karen, Alfredo, entonces los profesores están en la otra sala para deliberar. En cuanto se incorporen a esta sala, pues se harán la lectura de las actas con el dictamen y la toma de protesta se hará de manera individual. Les pido de favor que ajusten sus cámaras porque aunque estemos a distancia, lo ideal es que estén de pie y cuando ellos les indiquen para la toma de protesta, si se puedan parar y con el brazo extendido, el brazo derecho, para cuando digan tomen la protesta, ustedes solamente digan sí protesto, ¿ok? Cuando Sí, sí está bien. ¿ok? Bueno, como les indiqué, una vez que ya tenga las actas correspondientes que primero tendrán que firmar los profesores, me turnarán esos documentos para que pueda yo continuar con su proceso. En cuanto esté su acta y título, les mandaré correo electrónico para citarlos en una fecha y tiempo determinado, ¿ok? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, ok, entonces Muchas gracias. les doy un rato y nuevamente ofrezco la disculpa por la demora en el inicio del examen. ¿Ok? No Ok. se preocupe. Pues No se estamos preocupe. Muchas gracias. gracias a ustedes. Ay, ¿eres tú, verdad, Alfredo? Sí. Bueno, ok, esperemos que no se te bloquee, Alfredo. Ya estamos por terminar. Creo que ya se bloqueó otra vez. Bueno, estamos en contacto, ¿ok? Sí, muchas gracias. Sí, está bien. Muchas gracias.
Ya estamos de regreso. Cedo la palabra al doctor Rodrigo Maison Rojas, quien hará lectura de las actas de examen. Adelante, doctor. Con su venia, maestra presidenta, voy a compartir. Vamos a darle lectura al acta de examen profesional. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Certificación y Registro, la presente acta de examen profesional en la Ciudad de México, siendo las 12 horas del día viernes 26 de mayo del año 2023. Estando reunidos los profesores, la licenciada Laura Díaz Escutia, el maestro Adrián López Cabello y el doctor Rodrigo Maison Rojas en su carácter de presidenta la primera y de secretario el último, siendo designados para integrar el jurado de examen profesional del estudiante Karen Rubí Zamudio Mondragón para obtener el título de licenciada en Derecho con la opción de tesis titulada Análisis de la acción de protección efectiva de derechos en los juzgados de tutela de derechos humanos en la Ciudad de México. Considerando que cumplió con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el reglamento de titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó concluyendo lo siguiente. Aprobada. Para constancia se levantó la presente acta a las 14 horas, misma que suscriben los sinodales mencionados. Acto seguido daré lectura a el acta del estudiante Alfredo Itegua. Igualmente, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Coordinación de Certificación y Registro, acta de examen profesional en la Ciudad de México, siendo las 12 horas del día viernes 26 de mayo del año 2023. Reunidos los profesores, licenciada Laura Díaz Escutia, maestro Adrián López Cabello y el doctor Rodrigo Maison Rojas en su carácter de presidenta la primera y de secretario el último, siendo designados para integrar el jurado de examen profesional del estudiante Alfredo Itegua para obtener el título de licenciado en Derecho en la opción de tesis titulada Análisis de la acción de protección efectiva de derechos humanos en los juzgados de tutela de derechos humanos en la Ciudad de México. Considerando que cumplió con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el reglamento de titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó concluyendo lo siguiente: aprobado. Para constancia se levantó la presente acta a las 14 horas, misma que suscriben los sinodales antes mencionados. Muchas gracias, doctor. A continuación dará la lectura de la protesta el maestro Adrián López Cabello. Por favor, maestro. Su micrófono, maestro, por favor. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Levantando su mano derecha, le voy a tomar protesta, voy a leer así como aparece en el documento. Protesta, licenciatura, titulación, Ciudad de México, viernes 26 de mayo del año 2023. Karen Rubí Zamudio Mondragón protesta que ejercerá dignamente la profesión de licenciada en Derecho que le otorga la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se conducirá con orgullo y responsabilidad en beneficio de las comunidades y que hará suyo el precepto universitario nada humano me es ajeno. Tu micrófono, Karen, por favor. Sí, protesto. Firman alcalde Karen Rubí Zamudio Mondragón, licenciada en Derecho, y el doctor Rodrigo Maison Rojas, secretario del jurado. Eso es todo. Gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.